Y en estudio nos acompaña el ministro de Ciencia y Tecnología, Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Ministro, vamos a tener la oportunidad de tocar varios temas, sobre todo este tema de Owens, Illinois y todo lo que ha estado en función de esa nacionalización hecha por el Estado venezolano. Vamos a comenzar con ese tema, pero lo hacemos de la siguiente manera. El pasado 25 de octubre, el presidente venezolano Hugo Chávez ordenó la expropiación de la fábrica de vidrio Owens, Illinois, por contaminación de la tierra donde se encuentran asentadas sus fábricas y además por explotar a sus trabajadores. Vamos a ver parte de eso. Owens, Illinois es una empresa de capital norteamericano dedicada a la fabricación de envases de vidrio para bebidas, alimentos variados, colados, salsas, farmacéuticos y comésticos. La empresa produce casi el 50% de los envases de vidrio del mundo. El presidente venezolano consideró necesario ahora hacer un estudio ambiental para conocer los daños que ha provocado la filial. El gobierno venezolano anunció la constitución de las mesas de trabajo entre el Estado y la gerencia de la compañía para el proceso de la expropiación forzosa, así como garantizar los envases de vidrio para el almacenaje de alimentos. Aunque en un principio directivos de la empresa se mostraron sorprendidos, luego colaboraron con la medida, incluso ante la presión de los grupos económicos que apuestan al caos. La Comisión de Desarrollo Social del Parlamento venezolano garantizó estabilidad laboral a los trabajadores de Owens, Illinois, Venezuela, como ha sucedido en otros casos recientes de nacionalización de empresas. El gobierno venezolano llamó a los empleados a no tener temor, ya que serán respetados sus derechos según el contrato colectivo. De inmediato iniciamos el análisis de este tema con nuestro invitado del día de hoy, el ministro de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias y también vicepresidente del Consejo de Ministros para la materia económica y productiva del país, Ricardo Menéndez. Ministro, vimos en el momento que se ejecutó esta medida cómo los trabajadores lo recibieron de manera efusiva a la llegada ahí a Owens, Illinois. Además de estas denuncias en relación a los daños medioambientales y la explotación a los trabajadores, ¿qué otros elementos han estado surgiendo luego de que el Estado ha estado tomando posición dentro de Owens, Illinois? Mira, lo primero es un aspecto que es fundamental dentro de lo que es la característica de la medida, y es que en nuestra Constitución, en la Constitución venezolana, tanto la Constitución del año 99, la Constitución vigente que nos hemos dado a los venezolanos, además la primera en ser votada en términos de votación popular, así como en la Constitución del año 61, está prohibido el monopolio, está prohibido el uso, el ejercicio de cualquier posición de dominio dentro del mercado. Eso es un tema que es fundamental y que en el caso de esta empresa, de la empresa Owens, Illinois, estaríamos hablando de la concentración de casi el 65% del total de lo que es el mercado en términos de producción de envases de vidrio en nuestro país. Evidentemente la producción de envases de vidrio, cuando nosotros pensamos que el envase de vidrio es el mecanismo a través del cual es posible que llegue buena parte de lo que es el consumo alimenticio en nuestra familia, en nuestros hogares, estamos hablando que el ejercicio de ese monopolio además tenía una condición profundamente delicada en términos de lo que es el balance propiamente de lo que es la economía venezolana. Es decir, que lo que es la acción fundamental que plantea la medida firme e irrevocable que plantea el Estado venezolano en términos del ejercicio de sus funciones constitucionales en la expropiación y diríamos más en la nacionalización de lo que es propiamente la empresa Owens, Illinois, lo que es regresar esa posibilidad, ese capital en términos del uso de nuestros suelos, el uso de nuestras minas, la posibilidad de transformación de eso en un bien que permita lo que es propiamente llegar los alimentos a cada uno de los hogares venezolanos es primero una medida de carácter constitucional, posteriormente es una medida que tiene la posibilidad real de garantizar lo que es soberanía alimentaria en nuestro país y adicionalmente lo que es propiamente la concepción de un modelo productivo en el avance de lo que es ese modelo productivo en nuestro país. Nosotros tendríamos que ver lo siguiente. Cuando se plantea la medida, la medida se fundamenta en dos características centrales. Uno, garantizar la operatividad de la empresa. Es un aspecto central de lo que es propiamente la medida. Es decir, que lo que es la garantía en términos del abastecimiento del producto en el mercado venezolano, que llegue a todos los puntos, que no ocurra ninguna situación de desabastecimiento, es una de las características centrales de la medida. Es decir, todo lo que garantice la operatividad de la empresa. Pero luego viene un aspecto que es mucho más importante para el gobierno bolivariano en términos de su condición revolucionaria, y es que por encima de todo están los trabajadores.
por encima de todo está la condición de la clase trabajadora que se encuentra en esta empresa y lo que es precisamente un gobierno que se caracteriza por la reivindicación del trabajador por encima de cualquier aspecto en términos de lo que es el proceso de transformación que se efectuó en Venezuela. Por eso es que resultó profundamente cínico, ¿no?, que en los primeros días aquellas personas que muchas veces, estamos hablando de algunos medios de comunicación que representan, que son expresión del poder de unos grupos económicos en Venezuela, que se han caracterizado, que su posición de dominio en Venezuela se caracteriza precisamente por la explotación de los trabajadores, por expropiarles la vida a los trabajadores, por expropiarles precisamente su posibilidad de vida, de sustento. Esas mismas personas invocan ahora la solidaridad de los que han explotado durante tanto tiempo. Entonces la medida tiene una condición, además que lo hemos hablado, sin ningún tipo de problemas, porque es la instrucción que tenemos de parte del presidente de la República, que es: mírenle los ojos a cada trabajador, hablen con cada trabajador y explíquenle de qué se trata la medida. Los derechos de todos los trabajadores en todas las plantas, incluso los derechos de los cuerpos gerenciales, de los empleados de la parte administrativa, están garantizados en términos de la medida. No existe posibilidad de mejora. De hecho, no ha existido en ninguna de las nacionalizaciones que se ha planteado de parte del gobierno bolivariano. Además, la ley venezolana no lo permite, ministro. Pero por otro lado, muchos de esos analistas y algunos políticos se dedicaron a decir que desde este momento, desde el momento que el gobierno tomó esa empresa, iba a haber desabastecimiento y que la producción de vidrio, de los envases de vidrio, iban a disminuir. ¿Cuál es la situación actual de Owens Illinois en Venezuela? Bueno, lo primero es que se han constituido unas comisiones de trabajo entre lo que es la gerencia que está actualmente dentro de las plantas. Hay una medida de ocupación temporal de las plantas, ya salieron publicados los carteles en términos de lo que es la nacionalización de estas empresas, es decir, regresar el capital de estas empresas en función de lo que es la propiedad de todos los venezolanos. Es decir, con estas medidas de nacionalización lo que se está es apropiando a los venezolanos, se está generando propiedad en todos los venezolanos sobre lo que son los recursos propiamente que ahí se plantean, y además una visión, si se quiere, desde el punto de vista estratégico. Hay unas comisiones de trabajo constituidas en cada una de estas empresas, y si bien el primer día prácticamente la medida, cuando reinó algún nivel de confusión, reinó también una suerte de función de sabotaje, de intento de guarimba, curiosamente no de interno de las plantas, sino que en las puertas de las plantas se concentraron algunos factores asociados a grupos económicos, pero con una posición política determinada, que acudieron simplemente a poner trozos de madera, restos de lo que son mecanismos de transporte, de lo que es la materia de otras plantas incluso, y se apostaron en las puertas de las plantas. Incluso era curioso porque la medida era con Owens Illinois, y sin embargo las personas vociferaban consignas en función de otra empresa, un hecho sin duda que será digno de cualquier estudio psicológico o antropológico en algún momento en términos de las sociedades. Pero lo que estamos planteando es la motivación política que trataron de establecer algunos sobre una medida específica que iba en el caso de Owens Illinois. Por eso el presidente de la República ha planteado la visión sobre otra empresa que ejerce una función también de dominio en términos de lo que es la economía venezolana, en términos de, bueno, que preserven lo que es su función desde el punto de vista económico y que dejen el tema precisamente desde el punto de vista de la política. Ahora, ¿qué es lo que está en términos de indicadores, por ejemplo, de producción de la empresa? Esta pregunta que tú formulabas. Cuando el Estado asume lo que es el papel en conjunto con lo que es, como está establecido legalmente, con los que son los gerentes que están actualmente dentro de la planta, se establecen los primeros mecanismos de diálogo y de comunicación para garantizar propiamente lo que es las medidas. Tenemos, por ejemplo, el establecimiento de la materia prima, incluso en términos de lo que es el oriente venezolano, en términos de lo que es el Estado Monagas, se restableció de minas que tenían varios días cerradas y que se reabrieron precisamente a partir de lo que fueron diligencias y acciones del gobierno nacional. Por otra parte, los indicadores de producción de la planta, que habían el primer día de la medida, bajaron a 88-89% en términos de producción, alcanzaron incluso hitos de producción desde el punto de vista al finalizar lo que es la semana. Es decir, los indicadores de producción de la planta, según nos han comunicado la propia gente que está dentro de ella, está entre 93 94% lo que son los indicadores de producción. Es decir, que los parámetros están dentro de lo que es la condición de normalidad. Al mismo tiempo está lo que es el tránsito, ya se inicia el proceso propiamente de ejecución de la medida para designar propiamente lo que son los peritos, los evaluadores de la empresa, y posteriormente ir a los procesos que establece la Constitución y las leyes venezolanas para cancelar lo que corresponda a estas empresas y garantizar lo que es el funcionamiento de las mismas, e incluso podemos decirlo sin ningún tipo de problema, lo que garantiza el funcionamiento de las mismas e incluso la mejora y la profundización de ellas, no solamente en términos del mercado venezolano, sino lo que es propiamente lo que es nuestra posición geopolítica en la América del Sur. Claro.